Buenas tardes. En el presente video, designado como un trabajo integrador final del espacio curricular de Pedagogía Latinoamericana, se realizará una explicación sobre la evolución y la emancipación de la educación en el territorio latinoamericano y las luchas por la nueva educación y por el nuevo orden social, con la intención de superar la condición colonial, teniendo como referencia las distintas perspectivas de los autores trabajados a lo largo del cuatrimestre. Y también se hará mención a ciertos conceptos fundamentales, tales como el colonialismo, el eurocentrismo, el epistemicidio, entre otros. Simón Rodríguez representa el pensamiento ilustrado latinoamericano. En su obra plantea la nueva educación con el fin de superar la condición colonial en cuanto a la marginación, a la ignorancia y a la exclusión, y de esta manera asumir la nueva condición republicana. Planteó la pedagogía de la inclusión social como condición para poder superar las diferencias sociales que dejaba la colonia, ya que sin la inclusión social no era posible la república. Es por eso que propuso la educación general o también la llamada educación popular mediante la escuela para todos. También estableció ciertas diferencias entre la educación, la instrucción y la sociabilidad. A la educación la concebía como la formación de la conciencia, a la instrucción como el aprendizaje de conocimientos que permitirían al nuevo ciudadano cumplir con sus obligaciones para vivir en sociedad. Y a la sociabilidad la consideró como el arte de una nueva relación que debía superar las relaciones de marginalidad y subordinación por relaciones igualitarias e inclusivas en una nueva república. Propuso la educación como la base que lograría la inclusión social de indios, negros, mulatos y todos aquellos que hasta el momento habían sido excluidos en la construcción de las repúblicas. Para llevar a cabo la transformación educativa, planteó la primera escuela o la escuela social. Y también dentro de sus aportes se destaca la escuela taller, que se desarrolló hasta el siglo XX. En fin, lo que Rodríguez buscaba era que la educación se impartiera con calidad, en torno al desarrollo personal de los individuos, su capacidad de comprender y analizar la sociedad en la que viven, inspirados en valores y principios tales como la equidad, la libertad, la igualdad y la emancipación tanto social como humana. Cuando hablamos de modernidad, Europa, eurocentrismo, nos encontramos con muchos autores, y uno de ellos es Enrique Dussel, que nos postula dos conceptos de modernidad. El primero, eurocéntrico, trata de una emancipación, de una salida de la inmadurez, abriendo a la humanidad un nuevo desarrollo del ser humano. Este proceso se llevaría a cabo en Europa, en el siglo XVII, con la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa. Y vamos a decir que es eurocéntrico porque tiene como punto de partida de la modernidad a fenómenos intraeuropeos. Y en una segunda visión, en un sentido mundial, viendo a sus estados, a sus economías, filosofías, como el centro de la historia mundial. Vemos a España como la primera nación moderna con la apertura del mercantilismo, suplantando al Mediterráneo por el Atlántico. Esta centralidad europea latina con la explotación de Potosí es la determinación fundamental de la modernidad. La modernidad como paradigma de vida cotidiana, de religión, de ciencia, surge a fines del siglo XV con el dominio del Atlántico. América Latina entra a la modernidad mucho antes que Norteamérica, pero con otra cara. Esa otra cara es la de una praxis irracional de violencia, esclavizando, sacrificando
destruyendo la ecología, oprimiendo a la mujer, como una contradicción del ideal racional de la misma modernidad. Entonces estamos proponiendo dos paradigmas contradictorios. Uno, el de la modernidad eurocéntrica, y el otro, una modernidad subsumida desde un horizonte mundial. De saberes y emancipación. No solo la lógica, sino también la constatación empírica indica que los sujetos se constituyen a través del aprendizaje de la lucha. En el conflicto es ahí en donde se establecen los umbrales y se dislocan las reglas del juego. Romper estos moldes, aunque sea circunstancialmente, o encontrarse sin guiones prediseñados, favorecen a la creación de nuevos vínculos. Y en la creación de estos nuevos vínculos se crea o hay nuevos aprendizajes nutridos desde la experiencia de viejos guerreros. Y esto permite profanar el santuario del poder. La espontaneidad de las revueltas. La espontaneidad es un espacio de afloramiento o despliegue de lo que se puede llamar subjetividades desatadas. La espontaneidad es un ingrediente indispensable en la construcción sujética y sirve como mecanismo de defensa. La espontaneidad es el espacio de aprendizaje a través de la invención. Los espacios de resistencia. Diversos autores como Scott, Guja, Ginsburg y Thompson han ido descubriendo los lugares en donde la resistencia se organiza y se expresa. Sus propias reglas de acción que van en defensa de sus tradiciones o moralidad. Los espacios de transcurrir colectivo son espacios privados de la plebe, en las que se habla con un dialecto propio similar a un código interno. Este código interno es muy importante en la formación del sujeto de la resistencia. Los espacios despreciados por la cúpula del poder o el poder político son espacios en donde se favorece o se crean o se forman las subjetividades, la resistencia y las rebeliones. Esto ocurre porque están lejos del ojo vigilador del amo. Experiencias y saberes. La lucha, la cotidianidad, la supervivencia y todas formas y espacios de manifestaciones de las relaciones sociales son oportunidades de aprendizaje donde los pueblos construyen saberes y se desprenden también de los mismos o de viejas costumbres. Mucho de lo desprendido en los últimos 500 años debido al sometimiento de América. Los saberes son espacios de lucha forjados en la resistencia contra todo tipo de colonialismo. Los aprendizajes de la emancipación. Evidentemente, habrá un modo de conectar las ideas de hoy con algunas referencias del pasado. Al observar diversos grupos de Latinoamérica, es evidente que apuntan a un cambio de cultura, a un cambio de percepción del mundo y a una transformación en las ideas y en el modo de percibirlas. Esto es un indicativo de cambio de calidad, no solo en los conceptos y en las formulaciones de saberes, también en el concepto mismo de emancipación. Cuenta la historia de la educación latinoamericana, se pueden tener en cuenta tres aportes para debatir. La primera es la frágil democracia y los procedimientos en Latinoamericana. Otra es justamente la simultaneidad de los procesos políticos, sociales y económicos. Y la temática es compartida, en la cual dos de ellas se considera una cuestión de alternativas.
Síntesis de este trabajo en lo cual se va orientado a tres aspectos. La primera, la unidad de objeto, en la cual la unidad del objeto es a sí misma. La periodización, en la cual es la hipótesis del mismo trabajo, en la cual se va modificando. Y la historiográfica, en la cual ésta requiere de un planeamiento, como por ejemplo la historia de la educación, en la cual la misma necesita de herramientas analíticas y metodologías. Las temáticas alternativas es un punto central para la educación. La educación latinoamericana se lo considera como una imprecisión y ambigüedad, en lo cual muchos quieren deshacer esta forma o punto de vista de ver la educación, en lo cual quieren verlo más rigurosamente. Aclarar que la educación en la antigua generación se lo veía ya muy a lo personal, como al entorno familiar, por ejemplo, y la nueva generación va a al interés de incorporar a la integración social, en lo cual estos puntos de vista es mucho más complejo. En conclusión, puedo decir que con el trabajo integrador se puede ver diferentes puntos de vista, se puede conocer, reconocer la búsqueda del orden social. Con respecto a la educación, también se lo puede ver cómo se lo veía antes y cómo se lo va viendo con el pasar del tiempo. Las situaciones actuales que van sucediendo hoy en día se lo pueden relacionar de diversas maneras con las ya sucedidas y se lo pueden tener en cuenta. En base a lo trabajado, llega a la conclusión de que mediante la emancipación pedagógica y la lucha contra el eurocentrismo, se logró alcanzar una liberación y una construcción social igualitaria, ya que el eurocentrismo lo que hacía era considerar a Europa como el centro del mundo y el resto era una simple periferia sin importancia. Bueno, en conclusión puedo decir que la construcción de un nuevo orden social fue posible gracias a la emancipación pedagógica que se mantuvo en gran parte del territorio con la intención de liberar a los pueblos que se encontraban sumidos por el eurocentrismo. Esta liberación de alguna forma creó o favoreció eh, a la formación de una identidad latinoamericana un poco más justa y con igualdad de oportunidades para todos. Gracias a la lucha contra el eurocentrismo, se logró una emancipación pedagógica dentro de todo el territorio latinoamericano, logrando así una liberación en la sociedad y construyendo una sociedad más justa e igualitaria, superando esta condición de colonia y evidenciando cómo fue y es la educación una de las fuentes primordiales para la transformación de la sociedad.